Hoy visita Likes un escritor y periodista que nos ha contado desde su personalísima mirada los últimos 50 años de historia. Un fuerte aplauso para José María Carrascal. Cuidado, José María, que esto está lleno de obstáculos. Mira, tenemos aquí los monitores. Y muchas veces... Perdón. Por aquí, por favor. Gracias. Bueno, vienes a presentarnos, lo primero, darte las gracias por la intervención con Alejandro Alcaraz, con esas noticias locuelas, pero ahora nos vamos a poner un poco serios para hablar de España, la revolución pendiente, 1808-2016, que es tu último libro. ¿Cuál es esa revolución pendiente? ¿Qué tenemos? Pues la revolución pendiente es la única revolución auténtica. Habría que empezar a decir qué es una revolución. Y tenemos... no solo los españoles, pero mucha gente, la idea de revolución es poner todo patas por alto, ¿verdad? Violencia y tal. Y otra idea es que la revolución va contra los abusos de una clase, de un dictador, etc. Ortega y Gasset hace una precisión que a mí me dejó tieso. Dice, la revolución no va contra los abusos, sino contra los usos, contra los malos usos. Si va únicamente contra los abusos, se queda coja. Porque si quedan los malos usos detrás, no se rompe el ciclo, nada ha cambiado realmente. realmente. Y esto es lo que he detectado. España me preocupa, tengo 86 años, o sea, me lleva mucho tiempo preocupando. ¿Y qué es? ¿Por qué España no ha conseguido el paso de las naciones modernas, el salto a la modernidad? Y yo creo que es porque no ha tenido una auténtica revolución. Un cambio, es decir, el salto a la edad moderna, a la mayoría de edad de las naciones, pues lo ha intentado muchas veces, sobre todo en el siglo XIX, que es el siglo revolucionario, y siempre se ha quedado corta. Siempre ha habido una desilusión. La primera, con motivo de la Guerra de la Independencia, que produce una de las constituciones, la de 1812, más avanzadas para la época, porque dice que el soberano es el pueblo. ¿Y eso no lo consideras una revolución ya? ¿O la transición? No, sí, pero esa revolución, el Borbón después, 2 años después, vuelve el rey, el deseado, y se acabó. Y lo primero que hace es anular la Constitución y reimponer la Inquisición. Y eso ha ido pasando, hasta 13 veces ha pasado, de una manera más o menos fuerte. ¿Y la causa qué es? ¿La inmadurez de la sociedad? Yo creo que es que los usos en España están tan arraigados, tan tremendamente arraigados, que cuesta mucho. Y segundo, una idea falsa que tenemos los españoles. Yo he tenido que vivir muchos años fuera para enterarme de lo que es la democracia. Me lo explicó un profesor alemán, uno de los que intervino en la redacción de... los alemanes no tienen constitución, tienen un Grundgesetz, o sea, leyes fundamentales. Y me contaba el profesor de la Universidad de Hamburgo que ellos fueron hasta la Constitución de Salón en Grecia, ¿no?, para buscar. Y yo ya me estaba dando un rollo de tal, y dije, profesor, ¿qué entiende usted por democracia? Y él se quedó asustado y dijo, democracia, responsabilidad. Yo, claro, esperaba democracia... que era elecciones, partidos políticos y tal. Ahora, si esas elecciones, esos partidos políticos siguen con las mismas costumbres y usos de antes, no pasa. Pero y esto es un poco lo que ha pasado. Tiene que ver un poco también que los españoles somos muy pasionales. De hecho, somos jainitas, somos guerra civilistas. O sea, no hay un país en el mundo con más guerras civiles que en España. O sea, es espectacular. Y es porque yo creo que somos eso, tenemos esa sensación de paranoia, Es que esto crea... los españoles nos creemos muy modernos y somos en algunos aspectos muy modernos. España es uno de los países en algunos aspectos tremendamente modernos, pero sin embargo ese pozo antiguo,
que tenemos en el fondo crea una esquizofrenia. En algunos sí, es muy fuerte. me vale más. Pero eso es así. Nos creemos tremendamente de izquierdas o de izquierda y sin embargo tenemos unos hábitos de derechas tremebundos. Muy rancios. Sí. Y al revés, ¿no? Te encuentras con gente tremendamente devota, tal, que tiene unas ideas tremendamente modernas. O sea, mucho cuidado, y esto es debido a que no ha habido una auténtica revolución. Y el último ejemplo que analizo es la transición. La transición con la Constitución del 78, que es la primera Constitución que no se impone media España a la otra media, porque durante todo el siglo XIX entra un gobierno, pone su constitución y se la impone al otro. Entra el otro gobierno y constitución tras constitución, un trágala, como se llamaba en el siglo XIX. Esta, la del 78, fue una constitución aprobada, aceptada por todos. Y sin embargo, los viejos hábitos la están cuestionando. Claro, tampoco se produce esa revolución. Bueno, tengo aquí currículum. Marino mercante, profesor de español, traductor y hasta ganador del premio Nadal con la novela Groovy. Pero ¿cómo empezó José María Carrascal? ¿Cómo fueron esos inicios? Lo vemos enseguida. En Likes, hasta ahora. Sitges con Max Bonsido, Juan Antonio Bayona y el mejor talento del cine fantástico. Os lo vamos a contar todo sobre el Festival Internacional de Cine Fantástico. Tú haciendo la maleta, que Maletita, sí. nos vamos a ver en ese programa. José María Carrascal. ¿Cómo arrancó José María Carrascal? Tengo unas imágenes de ese premio Nadal. Por favor, ponme esas imágenes. A ver. De ese premio que ganas con Groovy, ¿no? Groovy, ya. Con Groovy. Esto es 1972. 1972. ¿Es el inicio o el inicio? O sea, los inicios de la carrera profesional son muy anteriores a esto. José María, ¿tú lo situarías en los inicios de tu carrera profesional? Bueno, los inicios literarios con el periodismo mucho antes, en los años 50 final. Yo debo mi carrera periodística a la desgracia de 17 millones de personas, porque era el único periodista que estaba en Berlín en agosto de 1961, cuando se alza el muro. Todos los otros periodistas españoles estaban en Bonn, que era la capital. Y al día siguiente los directores de periódico me pusieron fax no existía, telex, que era lo que mandaba. Un tantán casi. Y claro, ya desde entonces los pobres alemanes orientales se quedaron atrapados en aquella trampa y yo en cambio empecé a salir en primera página. ¿Y cómo fue esa vida entre esos dos Berlines? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, tú? yo la recuerdo muy bien porque la Asociación de Corresponsales Extranjeros era la única asociación de los dos Berlines que estaba unida, porque sobre todo a los soviéticos, a los corresponsales del este, les interesaba mucho asistir a las conferencias de prensa y acceder a eso. Y nosotros también teníamos allí. O sea, yo recuerdo, era muy joven, era muy interesado, muy curioso, y yo me pasaba la mayoría del tiempo en Berlín del Este. Claro. Del Este. Bueno, hablando de muros, me voy al muro de Facebook, porque me interesa mucho conocer tu opinión, José María. Me voy al muro de Facebook, porque me interesa mucho conocer tu opinión como periodista acerca de si las redes sociales están siendo beneficiosas para el periodismo o no. Ahora te voy a dar una respuesta que me vas a decir que es a la gallega. Todo en algunos aspectos es positivo y en otros no. Es positivo porque lo que ha ocurrido es que todo ocurre al mismo tiempo en todo el mundo. Esto no era antes, al día siguiente se sabía. Hoy ocurre incluso la imagen se está viendo en todo. Y entonces las redes sociales reaccionan. Es peligroso porque son opiniones, la opinión tiene que ser una opinión asentada y lo que se ve en las redes sociales es interesante leerlas. Y la información debe ser contrastada también. Y contrastada. Y hay que tener mucho tacto para saber desechar lo que no. Hay mucha gente
que quiere opinar, A mí me dijo Manolo Martín Ferrán cuando llegué a televisión, dijo, no hagas caso de las cartas que te lleguen. El que se pone a escribir es que no tiene otra cosa que hacer. Pero José María, cartas, ¿tú sabes lo que es ahora? O sea, ¿tú te imaginas la viralidad que tendría un José María Carrascal ahora haciendo el informativo que hacía? Pues lo sabe porque yo no tengo un móvil, porque si no me estaría todo el día colgado del móvil. Pero es que con las redes todo es mucho más inmediato. A ti la carta, por lo menos tú te ibas a dormir, aunque tarde, pero no, lo que las redes sociales te irías en el coche leyendo lo que ponían de ti. Así no me entero. Por una cosa muy simple, el tiempo es lo más valioso que tenemos en esta vida. Cuando se llega a mi altura, la frase de Napoleón, pedidme cualquier cosa menos tiempo, y pues a mí el que me roben un cuarto de hora prefiero que me roben 500 euros. Bueno, yo voy a pedir al realizador que nos vaya poniendo unas imágenes de toda esa etapa de Antena 3 a la que llegas con 60 años, en los que te conviertes también en carne de imitación, en el que tienes tu guiñol, porque mientras veo estas imágenes quiero preguntarte, como si pudiera esperarte esta noche para ver lo que tú me dices de Donald Trump. Bueno, Donald Trump es un personaje... Yo vivo en Nueva York muy cerca, en la calle 59, a 5 calles de... Donald Trump es un personaje de guiñol y de cómic, las dos cosas unidas. Donald Trump es un producto también del resentimiento que ha creado y la frustración que ha creado la gran crisis que hemos tenido, que desde la del 29 ha cambiado el mundo, y él la ha sabido aprovechar muy bien. Ha sabido aprovechar la frustración de los norteamericanos, sobre todo de clase media, que de repente se han visto convertida en clase obrera. Los que tienen suerte de mantener el trabajo, aunque allí es mucho más fácil porque te pueden despedir de un día para otro. Sí, es que José María sigue viviendo a medias entre Nueva York y España. En la calle 59 de Manhattan vives. Hay una canción... Desde el año 66. Pero esto en Berlín. En Berlín estuve desde el 57 al 66. Sí. No, digo, la calle 59 vives. En la calle 59 en Manhattan. Vivo en Manhattan, en la 59 y primera, entre primera y Sutton Place. Ay, bueno, una canción de Simon & Garfunkel que es 59 Street Song, Bridge. Bueno. Pues hay que buscarla. En España, no te voy a preguntar por la situación en España, por si va a haber elecciones, porque nos podríamos quedar aquí hasta mañana, pero... Yo creo que, te la respondo antes, veo a la gente preocupada, con razón tal, pero hemos llegado a un punto que solo pueden ir a las cosas a mejor. Ya ha llegado tan bajo todo que el propio Partido Socialista tiene que empezar a subir. Ya algo más bajo de lo que ocurrió el sábado en Ferraz no puede ser. Yo creo que ya vamos a empezar a... tiene que ser... los ingleses tienen un dicho que dice cuando las cosas se ponen realmente mal se tienen que estropear del todo, es decir, a llegar a un tipo bajo, y ahí yo creo que a mí me ha... Pero ¿te acuerdas? Mira, muchos de tus microeditoriales cuando arrancabas delante de la mesa en el informativo arrancaban con un calificativo que situaba la situación. O sea, tú decías, lamentable, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo te pido eso, una palabra, un calificativo para la situación actual en España. Esperanzadora. Esperanzadora. La revolución pendiente de España de José María Carrascal ya está en las librerías. Muchas gracias, maestro. Gracias por venir.